Exacto, no había puesto y después si algún chico quiere, bueno. Entonces, estamos desarrollando un ejercicio que dice que probar que los números pares con la suma usual y un producto definido de esta manera resulta que tiene estructura de anillo. Entonces, los números pares son los múltiplos de 2, es decir, un elemento será par si es 2 por K con K en Z. Para que sea un anillo, lo primero que tengo que controlar es si P con la suma es un grupo conmutativo. Que P con la suma sea un grupo conmutativo quiere decir que la suma sea cerrada. En otras palabras, es que tomando dos elementos del conjunto P, la suma sigue estando en P. Entonces tomamos un elemento en el conjunto P, que será un 2 por algún entero, y es otro elemento en el conjunto P, que será 2 por algún m entero. No piensen que tienen que poner el mismo K que le sirve para expresar a X, le va a servir para expresar a Y, porque nadie dijo que estos dos elementos que tengo que tomar en P son el mismo, ¿no? Simplemente son elementos genéricos de P. Ser elementos genéricos de P es cumplir la condición que le hemos impuesto a las cosas que están en P. Es decir, tiene que ser un número par. Bien. Entonces ahora vamos a sumar. Acuérdense que nosotros estamos aceptando, lo hemos dicho en la primera clase de estructuras, estamos aceptando que la suma y la multiplicación en Z cumplen la propiedad de ser cerrada, ambas operaciones, y que Z ya sabemos que es un anillo. Y eso va a ser importante porque entonces que Z sea un anillo permite que la multiplicación en Z se distribuya en la suma. ¿No? Eso lo tiene Z porque hemos analizado que Z es un anillo. Esto lo voy a tener que aplicar ahora, fíjense, porque si hacemos X más Y, no es otra cosa que 2K más 2M. Y como observamos, los dos números que estoy sumando tienen a 2 como factor común. Entonces podemos, porque vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, sacar el 2 afuera de la suma. Y entonces nos queda 2 por K más M. Y ahora vamos a decir que como K es entero y M también, K más M es un entero. Luego, X más Y es 2 por un entero, que entero K más M, esto pertenece a los enteros, es decir que X más Y es un múltiplo de 2. Por lo tanto, si es un múltiplo de 2, X más Y pertenece a P. O sea que la suma, por ahora vamos a ir escribiendo, es cerrada. Veamos si tiene neutro. Entonces, bueno, veamos si es asociativa. Primero, es en general el orden que nos da. Y pertenece a P, Z pertenece a P. Esta propiedad de la asociatividad, en realidad uno no la tendría que probar. Podría decir que se verifica porque se verifica para cualquier tema de enteros, en particular para enteros pares. ¿No? Es decir, ustedes saben, obviamente, que este conjunto P de los números pares está contenido en el conjunto de todos los enteros. Y saben que, dados tres números enteros, vale la propiedad asociativa de la suma, ¿no? Es decir,
Si ustedes tienen A, B y C en Z, A más B más C es lo mismo que A más B más C. Cualquier terna de enteros esto pasa. Ahora, los pares son caso particular de terna de enteros. Por lo tanto, la suma de 3 pares va a ser asociativa. Porque si lo es para cualquier terna de enteros, lo va a ser en particular para los enteros pares. Eso pueden poner como justificativo de que X más Y más Z da lo mismo que X más Y más Z. Lo pueden poner diciendo, como esta propiedad se verifica para, esta igualdad, si quieren, se verifica para cualquier terna de enteros, en particular se verifica para los enteros pares. Con eso alcanza. También pueden, si tienen ganas, hacer la cuenta y calculan este miembro y calculan este miembro por separado y se dan cuenta que da lo mismo. Pero como, repito, ya hemos admitido que los enteros con la suma son un grupo conmutativo. Entonces, esta propiedad, que es un caso particular de sumar 3 enteros, puedo decir que vale por ser eso, un caso particular de sumar 3 enteros. Esta vale para cualquier terna de enteros. Si vale para cualquier terna de enteros, repito, por las dudas, nos cueste asimilar lo que estoy diciendo, si vale para cualquier terna de enteros, en particular vale para los enteros pares. Y entonces, ¿y quiénes son los enteros pares? Bueno, este X y Z que tomé dentro de P. Entonces también vale la igualdad. Si no tienen ganas de decir que vale porque vale como caso particular de la que ya saben, tomen X, Y y Z de la forma que dimos. Es decir, ¿qué quiero decir de la forma que dimos? Bueno, a X lo ponen como 2K, a Y lo ponen como 2T, y a Z como 2 por W, con K, T y W en Z, hacen esta cuenta y se quedan mirando qué da. Hacen esta cuenta y después comparan los dos resultados y van a ver que son iguales. Acá también, si la hacen así, van a tener que usar que Z es un anillo y entonces el 2 se distribuye en la suma, entonces pueden sacar factor común 2 y ahí comparan los resultados. Y adentro les va a quedar la propiedad asociativa de K, T y W. Lo voy a hacer por las dudas. Pero, ya les digo, en realidad no es necesario hacerlo. Bien, entonces, pero por si a alguno se le ocurre, entonces, 2K más, y dije que era 2T, y Z dije que es 2W. Entonces, esto es lo mismo que tener 2K más 2 que multiplica a T más W. Aplico propiedad distributiva, pero pensada al revés, es decir, la que me permite sacar factor común, el 2, entre estos enteros que se están sumando. Y acá también puedo sacar el 2, porque acuérdense que la suma de enteros es entero, o sea que esto es un entero y esto es otro, y acá están multiplicados cada uno de ellos por 2, o sea que esto es 2, que multiplica acá más T más W. Vamos a poner un corchete. Ahora, si quieren, se quedan ahí. Y van a calcular, ¿qué hice yo? Calculé este primer miembro. Calculé el primer miembro.
Ahora voy a calcular el segundo miembro. Entonces, el primer miembro nos ha dado, vamos a escribir acá el resultado, nos ha dado 2 por K más T más W. Ahora vamos a calcular, esto es X más Y más Z. Nos ha dado eso. Ahora vamos a calcular Y, X más Y más Z. X más Y más Z. Dijimos que X era 2K. Que Y es 2T. Y que Z es 2W. Entonces, entre estos dos tenemos, que se están sumando, tenemos un 2, que puede salir factor común, de 2 de K más T. Más 2W. ¿Por qué? Porque todo es entero. Acuérdense, K, T y W son enteros. Puedo sacar factor común 2 entre estos dos términos de enteros que andan sumándose. Y ahora nuevamente tengo un 2 sumando a este entero, porque la suma es cerrada, o sea que esto es un entero, con este entero W. Entonces esto es 2 que multiplica al primer entero, que no es otra cosa que K más T, con el segundo entero W. Esto es el segundo miembro. Y entonces ahora, ¿cómo justificamos? Miren lo que quedó. Primer miembro, esto. Segundo miembro, esto. ¿Y por qué voy a decir que lo que está entre corchetes son iguales? Porque los números representados con las letras K, T y W son números enteros. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay adentro del corchete este que está acá arriba con este que está acá abajo? La diferencia es la asociación de las letras K, T y W. Pero K, T y W, ¿qué son? Son números enteros. Y la suma es asociativa dentro de los números enteros. Por lo tanto, lo que tenemos acá es exactamente igual a lo que tenemos acá. Eso que dije hay que escribirlo, si es que estoy haciendo un ejercicio por escrito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir? Como K, T y W son números enteros, entonces la suma K más T más W coincide con la suma K más T luego más W, porque vale la propiedad asociativa de la suma en los números enteros. Por lo tanto, primer miembro igual al segundo miembro. ¿Qué era primer miembro? La asociatividad de X y Z en este sentido, y del otro lado la asociatividad de esta manera. Entonces, efectivamente, adentro de P, la suma es asociativa. Esa es la demostración para este caso especial, pero podríamos no haberla hecho porque ya les dije antes de empezar a hacerla que como los números pares son un caso particular de enteros y sabemos que para cualquier tema de enteros la suma es asociativa, entonces la podríamos haber dicho. Bueno, entonces también es asociativa. Después hay que preguntarse si el 0 pertenece a P. ¿Por qué si el 0 pertenece a P? Porque nosotros sabemos que el 0, el número 0, es tal que sumado con cualquier otro no lo modifica en su suma. Es decir, es neutro. Y queremos ver si el conjunto de los pares con la suma es un grupo. Entonces, para que sea grupo tiene que tener un neutro. Entonces, tenemos que ver si el 0
está en P. Acuérdense, esto es importante, lo voy a destacar, como dije hace un momentito, que P es un subconjunto de Z. Y el neutro es único. Entonces, el neutro que me sirve para Z es el mismo que me tiene que servir para P. Por eso la pregunta es si el 0 pertenece a P. Buenas noches. Siempre está bien llegar. Bien, entonces, efectivamente, el número 0 se puede escribir como 2 por 0, ¿no? Por lo tanto, tiene la estructura de los elementos que están en P. Los elementos que están en P son 2 por algún entero. Entonces, como el 0 se puede escribir como 2 por 0, el 0 efectivamente es un número par, el 0 es un número par y pertenece a P. Bueno, ya sabemos que si para todo elemento entero 0 más cualquier A en Z, y esto pasa para todo, no voy a usar cuantificadores, pasa para todo A perteneciente a Z. Si pasa para todo A perteneciente a Z, en particular pasa para los pares. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Si no, si desconfían, fíjense, 0 más un 2H, esto es un entero, porque es multiplicación de enteros. Bueno, por ser esto un entero, 0 más este entero me da 2H. Y si hago 2H más 0, si hago 2H más 0, como esto es un entero, me da 2H. Por lo tanto, efectivamente, el 0, además de pertenecer a P, es neutro para la suma de objetos que viven en P. Entonces, 0 pertenece a P y es neutro. Segunda o cuestión derivada de esto, ¿no? Ver si todo elemento que está en P tiene opuesto. Nosotros sabemos que todos los elementos de enteros tienen opuesto, pero la pregunta casi vale la pena que la hagamos, porque podría darse, no es el caso, podría darse que el opuesto de un elemento que sea par fuera otra cosa que no fuera par. No pasa eso, pero esa sí hay que preguntársela, ¿no? Porque nosotros queremos ver que los números que están en P tienen también su opuesto en P. Entonces, sea X perteneciente a P. Entonces, la pregunta es, ¿el opuesto de X pertenece a P? Entonces, si X pertenece a P, X es de la forma 2 por H, por ejemplo. O 2 por K, vamos a poner. 2 por K con K perteneciente a Z. Entonces, todos sabemos que el opuesto de X menos X es menos 2K. Pero yo lo tengo que exhibir como 2 por algo. Entonces, acordarse que menos X, observación importante, y es que el número menos X no es otra cosa que menos 1 por X. Con esa trampita lícita, yo podría escribir que entonces esto es tener menos 1 por 2 por K.
Y la multiplicación es conmutativa respecto a 3 números, digamos, puedo aplicar propiedad conmutativa. Entonces esto lo podría escribir así, como 2 por menos 1 por k. Y menos 1 por k, por esto mismo que estoy diciendo, es menos k. Entonces, esto es 2 por menos k. Y todos sabemos que si nosotros tenemos acá el 0, acá un número, y acá estaría su opuesto si es que este es positivo. Si este número que yo tomo k fuera negativo, si k estuviera acá, menos k estaría de este lado. Lo que quiero significarles es que siempre, dado un k entero, su opuesto también es entero, eso ya lo saben. Entonces, si x es 2 por k, su opuesto, que no es ni más ni menos que esto, es 2 por menos k. ¿Y para qué lo quiero presentar así? Porque hemos dicho que un número está en P si es de la forma 2 por algún entero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que justificar acá? Bueno, ¿cómo hice este cambiecito, digamos, de lugar del signo menos? Recordar que menos es multiplicar por menos 1. Y si multiplico por menos 1, acá conmuto, y el menos 1, al afectar acá, es tener menos k. Y eso también es un número entero, si k lo es. Por lo tanto, he obtenido que el número menos k es 2 por un entero, por lo tanto, menos k pertenece a P. Bien. Por lo tanto, tenemos que la operación más es cerrada, asociativa, tiene neutro y que todo elemento tiene opuesto. Esto lo voy a escribir acá. Tiene opuesto. Todo elemento tiene opuesto. Y ahora, acuérdense que tiene que ser grupo conmutativo para yo seguir trabajando para ver si es un anillo. Con respecto a la primera operación, debe ser un grupo conmutativo. Bien, entonces ahora tenemos que analizar si dado dos elementos que estén en P, entonces cuando hacemos la suma, sigue, la puedo cambiar de lugar. Eso mismo que dije para asociatividad, podríamos no hacerlo. Reitero. ¿Por qué? Porque P está contenido en Z. Y nosotros sabemos que dados A y B en Z, siempre A más B da lo mismo que B más A. Eso lo sabemos. Y como P es un subconjunto, si esto pasa para cualquier A y B en Z, en particular pasa para los que están en P. Entonces, no sería necesario hacerlo. Lo voy a hacer para que vean cómo aplicamos algunas igualdades y propiedades. Simplemente para eso, pero no es necesario hacerla, ¿eh? Entonces, sea X perteneciente a P e Y perteneciente a P. Entonces, X más Y es 2K más 2W. ¿Está bien? Si X está en P es 2 por algo, y si Y está en P es 2 por algo. Sacamos factor común 2 de K más W, ya que estos son enteros, el 2, el K y el W son enteros, entonces la multiplicación se distribuye en la suma, puedo sacar el 2 como factor común, y esto es un entero, suma de 2. Pero como los enteros valen la propiedad conmutativa, esto es lo mismo que tener 2 por W más K. Y esto es
aplicando distributiva, 2 por W más 2 por K. Pero, ¿quién es 2W? ¿Y quién es 2 por K? X. Entonces, claramente, si tienen ganas, miramos esta demostración. Lo que me importa de esta demostración es que en ella lo que destaco es que vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, por ser Z con la suma y la multiplicación un anillo, entonces puedo sacar el 2, factor común, después destacamos que si estamos sumando el entero K con el entero W, entonces vale la propiedad conmutativa, adentro del paréntesis, vuelvo a aplicar distributiva y tenemos esto. ¿Por qué? Porque acá estamos multiplicando un entero por la suma de otros dos, entonces se puede distribuir, y 2W es Y y 2K es X, por lo tanto partimos de X más Y, y por todas las igualdades llegamos a Y más X. Por lo tanto, efectivamente, como suma es conmutativa, podemos decir que tenemos que P con la suma es un grupo conmutativo. P con la suma es grupo conmutativo. Entonces seguimos adelante. Entonces tenemos que analizar cuáles son las propiedades que tiene este conjunto P con la operación producto que nos dijeron que es hacer la multiplicación de los dos elementos dividido 2. Primero lo que tenemos que realizar si es cerrada, ¿no? Entonces, primera situación, analizar si es cerrado. Para que sea un anillo, tiene que la operación segunda, es decir, esta operación tiene que ser cerrada y asociativa. Con eso, más que se distribuya esta operación en la suma, significa que es un anillo. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente. Tomemos un elemento que vive en P y otro elemento que vive en P. Y ahora vamos a hacer el productito estrellita. Entonces va a ser X por Y dividido 2. ¿Qué es X? X es 2K, ¿qué es Y? 2M dividido 2. ¿Sí? Por lo tanto, todos sabemos simplificar, ¿no? Entonces acá se dan cuenta que tienen 2, 2, KM y un 2 dividiendo. Por lo cual podríamos simplificar algún 2 con otro y conmutar los dos como quieran. Quien sabe, a alguno les gusta escribir así. 2KM, todo dividido 2. Hay un 2 que se puede cancelar con este, a 1 y a 1. Y les ha quedado que es 2 por KM. ¿Y qué quiere decir entonces? Me ha quedado que la multiplicación estrella de X por Y me da un número 2 multiplicando a dos números enteros. La multiplicación de enteros es entera, ya lo hemos aceptado, y entonces tenemos que el número nuevo X estrella Y, o X multiplicación estrella por Y, nos ha dado un número par. Porque K por M es un número entero, por lo tanto, si este resultado es par, es lo que yo quería. Quería ver si estrellita era cerrada. Luego,
diciendo eso que Km es un número entero y el resultado de X estrella Y es 2 por un entero, entonces estrella y cerrada. Pues estamos analizando las operaciones para la segunda operación. Muy bien. Entonces estrella es cerrada. Estrella es cerrada. En P. Muy bien. Ahora hay que mirar si es asociativa. O sea que vamos a tomar 3 números que estén en P. Vamos a tomar 3 números que estén en P. Sean X, Y, Z elementos de P. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, sea X perteneciente a P, Y perteneciente a P, Z perteneciente a P. Y la pregunta que nos hacemos es, si X, estrellita Y, estrellita Z, X, estrella Y, estrella Z, da lo mismo si X, estrella y estrella Z. Queremos ver si esto es cierto. Es decir, queremos ver si es asociativo. Bien. ¿Qué es X estrella Y? Estrella, después Z. X estrella Y es X por Y dividido 2. Y esto hay que hacer estrella con Z. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esto es el primer elemento. En la definición, este es el primer elemento. Y ahora hay que hacer estrella con el segundo elemento. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, de acuerdo a la definición, hacer el producto de los dos elementos y dividirlos por 2. Un elemento es este. Lo tengo que multiplicar por Z y dividir por 2. Ahora, esto es lo mismo que tener un 1 en el denominador. Por lo tanto, ¿cómo se multiplican las fracciones y después las vamos a dividir? Esto es lo mismo que tener denominador 2 y en el numerador de esta fracción dividido 2 tenemos X por Y sobre 2 por 1. X por Y por Z, todo dividido 2 por 1, que es 2. Y eso no es ni más ni menos que X por Y por Z, si quieren asociar de esta manera, dividido 4. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Que es, cuando uno divide dos fracciones, es el producto de los extremos sobre el producto de los medios, ¿no? Acá es como que tengo un 1 abajo, ¿no? Entonces es el numerador por 1 dividido 2 por 2, que es 4. O sea que el resultado de este primer miembro lo vamos a escribir acá, por razones de espacio. Esto nos ha dado X por Y por Z, todo sobre 4. Esto dado, esta cuenta dio esto.
Ahora vamos a hacer el segundo miembro, es decir, esto. Bien. Entonces, ¿qué es el segundo miembro? El primer factor es X, el segundo factor es Y por Z. Entonces vamos a escribir X estrella Y por Z. De acuerdo a cómo me dijeron que tengo que multiplicar, es X estrella, y ahora vamos a calcular la estrella de estos dos. La estrella de estos dos es dividir por 2 la cuenta Y por Z. Esto es un número entero, además de par, es un número entero, multiplicado por este. ¿Y cómo hago para hacer esa multiplicación? Tengo que hacer el producto de esto, este es el que juega de segundo, entonces es el primero por el segundo dividido 2. Entonces va a ser el primero, que es X, por el segundo, escribir un poquito más abajo, el primero, que es X, por el segundo, y el segundo es Y Z sobre 2, eso es el segundo, y acá piensen que a la X es como que la tienen con denominador 1. Entonces tienen un 2 dividiendo todo. Acá tienen una fracción por otra. Entonces va a ser denominadores entre sí y numeradores entre sí. O sea que va a ser 1 por 2 y X que multiplica a Y por Z. Importante dónde está el signo igual. 1 por 2 es 2. Y ahora entonces, acá es lo mismo que tener 2 dividido 1. Y tengo esta fracción dividido esta. Entonces, el producto de los extremos sobre el producto de los medios. O sea que esto me va a dar X por Y por Z dividido 4. O sea que el segundo miembro me dio X por Y por Z sobre 4. Y el primer miembro nos ha dado X por Y por Z sobre 4. ¿Y qué vamos a decir? Y vamos a decir que como la multiplicación de enteros es asociativa, entonces tener X por Y por Z sobre 4 es exactamente lo mismo que tener X por Y por Z dividido 4. Por lo cual, efectivamente, es asociativa. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Pueden abrir micrófono. Profe, a mí algo que no me ha quedado claro. ¿Qué cosa? Para que represente un anillo, tiene que ser asociativo, tiene que ser cerrado en la suma y tiene que ser conmutativo, las tres. No, espera un poquito. Para que sea un anillo, la primera operación, que es la suma, tiene que ser un grupo conmutativo. Eso ya lo probamos. Eso ya probamos que para que sea un anillo, la primera operación, ¿quién es? La suma, tiene que ser grupo conmutativo. Y ahora, para la segunda operación, se necesita que sea cerrada. La segunda operación tiene que ser cerrada, asociativa, y la otra condición que le falta tiene que ser lo siguiente, que estrella se distribuya en la suma. Todavía esa no la probé. Todavía no puedo decir que es anillo.
Hasta ahora lo que probé es que es cerrada y que es asociativa. Ahora vamos a ver que estrella se distribuye en la suma. Perdón, profesora. ¿Sí? ¿Y la existencia de elemento neutro y opuesto? No, eso no es para anillo. Para la primera operación le exigí todo eso. Ahora vamos a ver. Ah, Primero, solo para la suma usual. Vamos para anillo. Vamos para anillo. Anillo es un grupo conmutativo para la primera operación. La segunda operación tiene que ser cerrada, asociativa y distributiva en la primera. Después vamos a seguir hablando de qué otras propiedades puede llegar a tener esto. Pero para hacer anillo alcanza con lo que estoy escribiendo. Y todavía no probé que lo fuera, porque todavía me falta probar que estrellas se distribuyen. Anillo es nada más que eso. Pues hay mejores anillos y peores anillos. ¿Vieron? Ustedes van a una joyería, pueden comprarse un anillo de lata en la calle o pueden comprarse un anillo de diamantes en Tiffany. ¿Está bien? Esos son distintos anillos. Pero anillo alcanza con que sea la primera operación un grupo conmutativo, la segunda operación cerrada asociativa y que se distribuye en la suma. Eso ya es un anillo. Después hay distintas categorías de anillo, ¿no? Lo mismo nos pasa con los autos, ¿qué les parece? Hay autos y autos. Bueno, hay anillos y anillos. Para anillo alcanza con estas tres cosas. Ya le probamos dos cosas, más que el grupo conmutativo. Ahora vamos a ver si estrellita se distribuye en la suma. ¿No? Entonces, sea X perteneciente a P y perteneciente a P, Z perteneciente a P. ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que X estrella y más Z, si me da lo mismo que X estrella y más X estrella Z. Esa es una primera distributividad. Voy a tener que probar dos. Entonces, ¿qué es X más Y? Lo que ya sabemos. X más Y es el elemento suma porque es la suma usual. Es cerrada, ¿está bien? Y lo estamos haciendo estrella con X. Entonces, X, estrella y más Z, de acuerdo a la definición que tiene la estrella, es el primero, que es X, por el segundo, que es Y más Z, todo dividido 2. Ahora, esto lo podemos trabajar un poco, porque este producto que está acá indicado es el producto de los números enteros, y el producto de los números enteros se distribuye en la suma de enteros. Entonces esto lo voy a escribir como X por Y más X por Z dividido 2. Y lo voy a dejar ahí. Entonces, el primer miembro, es decir, este primer miembro, nos ha dado este resultado. O sea que vamos a achicar un poco las cosas del pizarrón. El primer miembro nos ha dado, lo puedo hacer porque X y Z son enteros, se distribuyen, etcétera, etcétera. Entonces el primer miembro nos ha dado X por Y más X por Z dividido 2. Y ahora vamos a calcular este miembro. X estrella Y más X estrella Z es el producto de los 2 sobre 2 más
y queda esta multiplicación. El producto de los dos dividido 2. Y si acá estamos sumando fracciones con igual denominador, sumamos los numeradores entre sí y el mismo denominador. Entonces, comparamos ahora el resultado que nos dio el primer miembro con el resultado que nos dio el segundo miembro. Y observamos que hacer X estrella Y más Z nos acaba de dar lo mismo que X estrella Y más X estrella Z. Ese pedazo de la distributividad está valiendo. Ahora hay que probar que vale la otra distributividad, que va a ser similar, pero en otro orden. Porque porque los quiero convencer de qué significa ser un anillo. Entonces, para hacer un anillo se tiene que distribuir de izquierda a derecha y se tiene que distribuir de izquierda a... Esto sería, perdón, de derecha a izquierda y el otro sería de izquierda a derecha. ¿Qué sería? Y bueno, si tenés X más Y, ahora estrella Z, esto tendrá que ser igual a X estrella Z más Y estrella Z. Esa es la otra distributividad que hay que analizar. Esa es la otra distributividad que hay que analizar. Es decir, que si yo vengo atacando a esta suma por la izquierda, con este Z, y la suma de X, Y, también vale que X estrella Z más Y estrella Z coincide con este miembro. Las dos cosas hay que probar. Porque más adelante vamos a ver que no todos los productos son conmutativos, por lo tanto hay que analizar las dos distributividades. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a calcular primer miembro, como hicimos recién. El primer miembro es el producto de los dos números. Esto es un número entero, X más Y es un número entero. Entonces va a ser X más Y por Z dividido 2. Y como X y Y son enteros, además de pares son enteros, cuando lo multiplico por Z se distribuye, esto me da X por Z más Y por Z dividido 2. Esto es el primer miembro. El primer miembro es eso. Y ahora vamos a calcular el segundo miembro. Ahora calculamos segundo miembro. Bien. Lo voy a borrar por ahora y después lo vuelvo a escribir. Si calculo el segundo miembro, tengo que calcular X por Z más Y por Z. ¿Cómo está definido esto? Hay que hacer el producto de los dos y dividirlo por 2. Entonces es X por Z sobre 2. Más... ¿esto qué es? El producto de los 2 sobre 2. Y entonces, como son dos fracciones con denominador 2, puedo escribir un único denominador y en el numerador me queda X por Z más Y por Z. Por lo cual, tenemos que el primer miembro, que era esto, ¿bien? El primer miembro, que es esto, nos dio XZ más YZ sobre 2, y el segundo miembro, que es esto que estamos analizando, nos dio lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Resumiendo, ocurrió lo siguiente, que dentro de P, que son los pares, si tenemos X estrella Y más Z, nos dio X estrella Y
más X estrella Z. Y también nos dio que X más Y estrella Z coincide con X estrella Z más Y estrella Z. Son dos distributividades a probar. Esta, cuando ataco en el sentido figurado a la suma por la izquierda, y cuando ataco una suma por la derecha. Y en las dos situaciones se distribuyó. Entonces podemos decir, ya que la suma, es decir, la primera operación que teníamos en los pares dio un grupo conmutativo, la segunda operación, que es esta, es cerrada asociativa y además se distribuye a izquierda y a derecha en la suma, entonces efectivamente esto es un anillo. Ahora, ¿qué propiedades tiene este anillo? Además de ser anillo, ¿es conmutativo? Primer pregunta. ¿Es conmutativo como son los enteros o los racionales? ¿Qué quiere decir que un anillo sea conmutativo? Un anillo es conmutativo si la segunda operación es conmutativa. P, por ahora, tenemos con esta operación y esta es anillo. Con lo que hice ya terminé para hacer anillo. Ahora me pregunto, ¿tiene alguna otra propiedad como ser es conmutativo? Que un anillo sea conmutativo quiere decir que la segunda operación sea conmutativa. Es decir, X estrella Y da lo mismo que Y estrella X. Bueno, hay que mirarlo. X estrella Y, de acuerdo a la definición, es X por Y dividido 2. Ahora, acá todos sabemos que la multiplicación esta, que es la multiplicación usual en los enteros, es conmutativa. O sea que esto es lo mismo que Y por X dividido 2. Y claramente que eso es lo mismo que tener Y estrella X. Por lo tanto, efectivamente, este es un anillo conmutativo. La pregunta es, que me puedo hacer, que alguien la hizo, ¿tiene unidad? ¿Hay un neutro para la multiplicación? No hay. ¿Hay un neutro para la multiplicación? Bueno, esto sí. ¿Sí? ¿Y por qué se basa eso? Porque X por Y es lo mismo que Y por X. ¿Hay neutro para la multiplicación? Es decir, ¿hay algún U perteneciente a P tal que U por X me dé X? Es decir, U estrella X sería U por X dividido 2, y yo querría que eso me diera X. Querría que me diera X. ¿Está bien? Entonces, esto significa, haciendo un poco de cuentas, significa que U tendría que valer que despejemos de acá, ¿está bien? Entonces, a ver si estoy bien, me queda. Vamos de pasos. UX va a tener que ser igual a 2X. ¿Está bien? Si X es distinto de 0, entonces U tiene que valer 2. ¿Está bien? Puedo dividir por 2.
Perdón, puedo dividir por X. U tiene que valer 2. 2 pertenece a los pares. Esta cuenta que hice fue para X distinto de 0. ¿Bien? ¿Se entendió? Por las dudas, la hago de otra manera. UX menos 2X tiene que valer 0. Saco factor común X y me queda U menos 2 igual a 0. Entonces, ¿cuándo un producto es 0? Cuando X es 0 o cuando U es 2. Entonces, si X es distinto de 0, sale de acá que U vale 2. U vale 2. Y la pregunta es, ¿2 pertenece a P? Sí. ¿Y qué pasa con el 0? Porque yo acá dije, si X es distinto de 0, entonces U vale 2. ¿Qué es lo que dije? Que U por X tiene que ser X, ¿no es cierto? El U que yo estoy buscando en P tiene que ser tal que multiplicado por X me dé X. ¿Dónde lo estoy buscando? Adentro de P. Entonces me pregunto, ¿hay algún U en P que multiplicado por X me dé X? Entonces planteo qué cosa es U estrella X. U estrella X es U por X sobre 2. Y eso lo debo igualar a X y ver si puedo encontrar el U adentro de P. Entonces, despejamos, ¿está bien? Hice cuentitas nomás, 2 pasa acá multiplicando, entonces me va a quedar 2X, perdón, UX menos 2X igual 0, saco X afuera, y igual a 0. Entonces, X puede ser 0, o si no, X puede ser 2. Porque U menos 2 igual a 0, quiere decir que U es igual a 2. 2, ¿está en P? Sí está. Ahora, lo pude encontrar pensando que X era distinto de 0, es decir, me va a servir para cualquier X distinto de 0, el 2 como neutro para la operación esta que me dieron. Ahora pregunto, ¿y qué pasa si X vale 0? Porque me tiene que servir para cualquiera. Me tiene que servir para cualquiera. Ahora, si X vale 0, 2 estrella 0, ¿me dará 0? Y 2 estrella 0, de acuerdo a la definición que tiene, es 2 por 0 sobre 2. Y efectivamente eso da 0. O sea que P es un anillo que es conmutativo y además tiene neutro. ¿Quién es el neutro? 2. El 2 es el neutro de este anillo. Es decir que este anillo es un anillo conmutativo y con unidad. La unidad es el número 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pero primero, anillo, ¿eh? Anillo. No vi que me preguntó alguien ahí, por ahí. Se me fue para arriba. No. Opuesto tienen respecto de la primera operación. Vos preguntás si además de anillo es cuerpo. ¿Eso querés preguntar? Anillo se terminó acá. Esto es lo que quiero que entiendan. Anillo se terminó acá. Ahora, como anillo tiene mejores propiedades. Es conmutativo, porque es conmutativa la segunda operación. Tiene neutro, porque es cierto que todo elemento, si lo llevo a multiplicar por este número U igual a 2, el resultado me da X. Profe, tengo una duda con el U. Bien. Unidad, o sea, es un valor cualquiera que pertenece a P, ¿no? No, no es cualquiera, es 2.
Sí, pero antes, digamos, de que verifiques. Y bueno, yo me pregunté, ¿habrá algún U en P tal que Claro, vos cumpla ahí esto? supones, sí. Entonces, si tiene que cumplir esto, como ya sé que es conmutativo porque lo probé antes, entonces U estrella X me tendría que dar X. Y estoy Bien. buscando si este U está en los P. Para estar en los P tiene que ser un número par. Y bueno, ¿qué me dio como resultado de U? El número 2. ¿Y el número 2 es par? Sí, claro. ¿Está bien? Entonces, Bien, bien. efectivamente, tiene neutro. Hay un chico que pregunta si todo elemento respecto de la segunda operación tiene inverso. Todo elemento respecto de la segunda tiene inverso. Es decir, que además de anillo, ¿será cuerpo? Sería esa la pregunta, ¿no? Porque anillo es conmutativo con unidad. La unidad es el 2. Entonces ahora lo que me está preguntando otro chico es, entonces este anillo es más valioso porque es conmutativo con unidad. Y la unidad es el 2. Entonces, ahora la pregunta es, si para todo X perteneciente a P y X distinto de 0, porque el 0 es el neutro para la primera operación, existe X, vamos a ponerle X cursiva en P, tal que X por esta multiplicación X cursiva me da 2. ¿Por qué 2? Porque el neutro para la segunda operación es el 2. Es decir, la pregunta es, ¿qué es X por X cursiva? Y sería X por X cursiva, al dividirlo por 2, me tiene que dar 2. Siempre. Para cualquier X, X por X cursiva sobre 2 tiene que dar 2. ¿Y qué les parece? ¿Eso va a pasar o no va a pasar? Es decir, estarían pensando que la multiplicación de dos números enteros al dividirla por 2, porque esto tiene que ser un entero par, ¿no? Si quieren lo planteamos como enteros pares, a ver si les ayuda un poco. Es decir, si X es un elemento de P no nulo, X es 2K, con K distinto de 0. Y el X cursiva tendrá que ser un 2H, o 2T, digamos. Con T también va a tener que ser distinto de 0, ¿por qué digo yo? Porque esta multiplicación X por X cursiva no es ni más ni menos va a ser 2K por 2T dividido 2, esto les tiene que dar 2. 2 con 2 se van y les queda, entonces, puedo simplificar, ¿no? Me va a quedar que 2K por T, 2K por T tiene que ser 2. O sea que K por T tiene que valer 1. Para cualquier K, porque el X es cualquiera, para cualquier K tengo que encontrar un T que multiplicado por K me dé 1.
¿Y eso qué les parece? ¿Que va a pasar siempre? Ahí Lucio, me parece que dice, me dice profe, y no sé qué más, qué más dice de profe. Eso pasaría si uno por uno no importa eso, es lo que estás pensando. Los que tienen que ser pares es el X. No va a pasar por otra cosa, pero no por lo que vos estás contestando. 2P, el que tiene que ser par es el X. El X por eso lo tomé como 2K. Y tendría que haber otro en P, que llamo X cursiva, que por estar en P tiene que ser 2T, y entonces al final, y la multiplicación de los dos te tiene que dar el neutro, y la unidad de acá es el 2, por eso lo igualé a 2, entonces hago la multiplicación como me indicaron, que es hacer el producto de los 2 sobre 2, me tiene que dar 2. Bueno, hay un 2 que se cancela, y me queda entonces que 2K tiene que ser 2. Es decir, que el producto de K por T tiene que ser 1. El producto de K por T tiene que ser 1. Es decir, que si K por T tiene que ser 1, a ver, ¿qué opinas? Los K no son ellos los que tienen que ser pares. Los que tienen que ser pares son el X y el X cursiva. ¿Qué pasa si K por T tiene que ser 1? ¿Cuánto tiene que valer K y cuánto tiene que valer T? Son enteros, entonces qué bien, está bien, ¿no es cierto? Los únicos enteros que multiplicados entre sí dan 1, los dos son 1 o los dos son menos 1. Los dos son 1 o los dos son menos 1. ¿Está bien? Entonces, está bien lo que están contestando, es decir, los dos, el K y el T tienen que valer 1 o el K y el T tienen que valer menos 1. Entonces, si K y T vale 1, vamos a borrar, no sé dónde borrar, acá. Si K y T valen 1, si K por T es 1, esto significa, porque estoy trabajando en los enteros, K tiene que ser igual a T igual a 1, o si no, K igual a T igual menos 1. No hay otros enteros que multiplicados entre sí valgan 1. Entonces, el X tiene que ser 2 por 1, es decir, 2, y X cursiva también tiene que ser 2 por 1, es decir, 2. O si no, la otra parejita es X igual a 2 por menos 1, es decir, menos 2, y su inverso tiene que ser 2 por menos 1, es decir, menos 2. Serían los únicos que tienen inverso. Pero si ustedes toman el 4, que es un par, fíjense que el 4, y ustedes se plantearían, si 4 por alguna X cursiva les puede dar 2. Para que se den cuenta de que eso no va a pasar. Entonces, si 4 por X cursiva me tiene que dar 2, quiere decir que 4 por X cursiva sobre 2 tiene que ser 2. ¿Está bien?
Entonces, X cursiva tiene que ser 1. ¿Está bien? Ay, a ver acá qué pasa. Déjame pensar. X cursiva tiene que ser 1. Y 1 no, ya está. Y 1 no pertenece a P. Yo decía, pero ¿cómo? Y 1 no pertenece a P. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque yo dije que tiene que ser 1, ¿no? A ver, fui muy rápido, quién sabe. Disculpen. Este 2 pasa multiplicando, entonces le va a quedar 4x cursiva igual a 4. Entonces x cursiva es 4 dividido 4. X cursiva es 1. Y 1 no pertenece a P. Por lo tanto, es mentira que todo elemento tenga inverso. ¿Está bien? Es decir, que no es un cuerpo, es solamente un anillo. Es solamente un anillo conmutativo y con unidad. Fíjense que los comentarios para aquellos que miraron con detalle los enteros. Fíjense que en los enteros los únicos elementos invertibles son el 1 y el menos 1, que son las unidades de Z. 1 es la unidad positiva y menos 1 es opuesto, son los únicos que tienen inverso. Y acá los únicos que me dan invertibles son la unidad, que es el 2, y su opuesto, que es el menos 2. Ningún otro elemento que vive en el conjunto de los pares tiene inverso. Yo, para que se convenzan, tomé el número 4. Que obviamente el 4 es un par. Y entonces, ¿por qué? Porque habíamos encontrado que los que tenían eran estos dos. Y nada más que estos dos. Porque si pongo cualquier otro par, voy a llegar a que el otro es impar. Y bueno, como acá ya tengo uno que no lo tiene, entonces 4 obviamente es distinto de 0, pertenece a Z, y no puedo encontrar una X cursiva que multiplicado por 4 me dé 2. Por lo cual encuentro una X cursiva que multiplicado por 4 me da 2, pero el problema es que no está en P, y acuérdense que ustedes necesitan que esté en P. Bien. Muy bien, entonces, esto no es ni más ni menos que un anillo que tiene dos propiedades adicionales, que es conmutativo y con unidad. Pero no todo elemento no nulo tiene elemento inverso para la nueva operación, segunda operación o operación de multiplicación, como quieran llamarlo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yes, Lucio. Malucio Raffaelli. Usted vive en Nueva York, es un tano de Nueva York que habla inglés. En lugar de eso tendría que haber puesto Eucapito, ¿no? ¿O no? Nombre y apellido. Exacto. Bien. Ahora hablando para todos es un ejercicio no sencillo. Gracias por preguntarlo, ¿eh? Porque a veces a uno les parece que todas las cositas
salen fácil. ¿Mm? ¿Entendido? Para todos, es un trabajito demostrar que algo es un anillo. ¿Sí? Para la primera operación, grupo conmutativo. Segunda operación, son dos propiedades, mejor dicho, tres propiedades. Cerrada, asociativa y distributiva. Esto, anillo. Después, puede ser que sea con otras cosas más respecto de si esta operación tiene mejores propiedades. Es decir, me pregunto, si es conmutativa esta operación, entonces el anillo se dice que es conmutativo. Me pregunto, si esta operación tiene una unidad, en este caso la tiene, fíjense que no es el 1, sino que es el 2, la unidad, y fíjense, y porque la unidad tiene que ser algo que pertenezca dentro de P, ¿no? Y que la unidad tiene que verificarse que multiplicado por cualquier X, recuerdo esta operación, me dé el X. Y de ahí nos salió que ese U tenía que valer 2. Y después, bueno, otro alumno preguntó, ¿y será cierto que todo elemento tiene inverso para esta segunda? Entonces intentamos ver si para todo número par hay otro número par que multiplicado por él me da 2. ¿Por qué se me ocurrió el 2? Porque la unidad en este anillo para esta operación es el 2. Entonces por eso tengo que igualar a que X por X cursiva, digamos, me dé 2. Entonces nos dimos cuenta que el producto de K por K' por el T, digamos, los que acompañaban a X y a X cursiva, si los pensábamos adentro de los pares, uno tenía que ser 2 por K y el otro 2 por T. Entonces planteamos que 2 por K por 2 por T sobre 2, porque es como está definida la operación, me tenía que dar 2. Y ahí logramos ver que entonces el K por T tenía que ser 1. Y eso es muy restrictivo, porque dentro de los enteros, si la multiplicación de dos enteros me da 1, los dos que se multiplican para darme 1 pueden ser los 2 1 o los 2 menos 1. O sea que la única posibilidad que teníamos era que X valiera 2 y cursiva también, o cuando K y T valían menos 1, X valiera menos 2 y K cursiva y X cursiva también menos 2. Entonces yo, para reafirmarle que es mentira que todo número distinto de 0 par tuviera un elemento que lo acompañara y para que el resultado me diera la unidad, que la unidad acá es el 2, el neutro para la segunda operación, entonces les dije, bueno, fíjense qué pasa si tomamos 4. 4 por X cursiva me tendría que dar 2. Hago la operación y me sale que el X cursiva valdría 1. Pero ¿qué pasa? El 1 no pertenece a los números pares. Por lo tanto, es inválido de que todo elemento que está en P tenga inverso para esta segunda operación. Eso no invalida que sea anillo, porque anillo no pide que todo elemento tenga inverso. Eso lo que impide es que sea un cuerpo. Anillo se quedó acá. Ya con eso ya sabíamos que era anillo. Además, es conmutativo y tiene unidad. Y fíjense que la unidad no es el 1 habitual. Bueno, ¿alguna otra duda que tengamos respecto a antes de ejercicios de álgebras de Boole? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda anterior a ejercicios de álgebras de Boole? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a hacer entonces un recreo de
10 minutos. Y nos metemos en álgebras de Boole. ¿Está bien? Vuelvan a la clase, no se pierdan por el camino, ¿eh? Entonces vayan pensando, aquellos que no preguntaron hasta ahora, si tenían una duda que quieran hacer. Si es anterior a álgebras de Boole, la hacemos antes del recreo. Si es sobre álgebras de Boole, las hacemos después. ¿Está bien? Para así descansan un poquito. Y vayan pensando alguna duda sobre álgebras de Boole que les hayan quedado. No terminé el tema, dentro de un rato lo termino. ¿Eh? Bueno, entonces, 6:30. Volvemos menos 20. ¿Sí?